El Rincón de Ro. Bienvenidos una semana más al Rincón de Ro. Como siempre, yo soy Rodrigo Hernández y hoy tenemos varias novedades. Estamos en el plató de radio de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y a mi lado tengo a Raúl García. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes, muy bien. Y en cabinas está el señor David Aranda. Hola, David. Y hoy de invitado tenemos al señor Fer Pérez. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Portero del Real Valladolid, del Promesas, 19 añitos. Aquí está con nosotros, un placer tenerte aquí. Antes de nada, antes de empezar a hablar, siempre le hacemos la misma pregunta a todo el mundo que viene por aquí. Y es, ¿qué es para él Valladolid? ¿Qué ha aprendido de Valladolid? ¿Qué aprendizajes tiene? Cuéntanos, ¿qué lección te ha dado a ti Valladolid para tus experiencias en el futuro? Bueno, para mí, para los que no sepan, yo llevo en el Valladolid toda la vida, desde que tengo 12 años. Y para mí el Real Valladolid pues lo es todo. Me ha dado muchos aprendizajes, tanto futbolísticos como personales. Y en ese sentido, para mí Valladolid, el Real Valladolid lo es todo. ¿Y la ciudad? La ciudad también. Yo al final soy de aquí también y en mi sangre está la sangre vallisoletana, que al final es lo que a uno le gusta también. Eso es, el vino y el lechazo, ¿no? Eso es. Bueno, tú has dicho que empezaste en el Valladolid con 12 añitos. Cuéntanos un poco cómo fue esa llamada, qué se siente cuando te llama el equipo de tu ciudad. Cuéntanos un poco. Vale, bueno, yo empecé a jugar al fútbol en el equipo del colegio, en el apostolado, fútbol sala. Después me cambié al San Agustín, ya fútbol 7. Y luego ya fue, yo creo que en edad Benjamín de primer año, yo creo que fue sobre esa categoría cuando me llama el Valladolid para jugar un torneo que era la Iscar Cup. No sé si os sonará que sí. Iban equipos Madrid, Barça, todos esos equipos buenos. Y ahí es cuando me llama por primera vez el club para jugar ese torneo. Y luego ya es cuando tengo 12 años, 11, 12 años, en Alevines, cuando entro de manera oficial en las categorías inferiores del club, hasta el día de hoy. Uh-huh. Y cuando recibiste esa llamada, ¿cómo fue la reacción de tus padres? ¿Cómo te lo dijeron? A ver, al final no tengo mucho recuerdo de la primera llamada porque eres muy pequeño. Al final, con esas edades, tú juegas al fútbol para divertirte, para hacer amigos, para disfrutar. Y tampoco tengo un recuerdo muy claro de ese momento, pero me imagino que muy feliz y pues mis padres también, muy felices. O sea, ¿tú empezaste en el fútbol un poco por diversión o por jugar con amigos o sí. ¿Cómo fue? Sí, así es. Yo empecé a jugar al fútbol, pues eso, primero con los amigos de clase, nos apuntamos ahí al equipo del colegio y luego fue con otros amigos de la urbanización que me apunté ahí al San Agustín, pero en principio, pues eso, de lo que se preocupa un niño pequeño en esas edades, de jugar, pasárselo bien y hacer amigos. Hay una frase que se dice mucho en las canteras de los equipos y es: si suspendes, te echamos. ¿Hasta qué punto es real esa frase? ¿Es verdad o es...? A ver, yo no creo que sea a 100% verdad, pero sí que es verdad que en este caso Valladolid sí que se preocupa de los chavales que saquen buenas notas, de que al final el fútbol no dura para siempre y los estudios también es algo muy importante y yo creo que en ese sentido el club hace bien en preocuparse por las notas de los chavales. O sea que desde pequeños meten en la cabeza que lo primero son los estudios sí. Y ya después. Sí. ¿Conoces algún chico que en mal rendimiento académico, pero que fuese muy bueno y por ello hiciesen un poco la vista gorda o no era habitual? No, tampoco era muy habitual, la verdad. Yo te diría que con los chavales que he coincidido en categorías inferiores no había ninguno así que tú dijeras, buah, la lía, no, suspende todo. Yo creo que más o menos todos lo sacaban. Uh-huh. Es decir, que para el Real Valladolid es tan importante los estudios como el fútbol, ¿no? A la par. Sí, así es. Les parece algo fundamental. Sí. ¿Y cómo es compaginar el fútbol con los estudios para ti? Bueno, yo creo que la universidad aquí estudio fisioterapia
y sí que da facilidades para poder compaginarlo bien, porque por ejemplo yo entreno por las mañanas y al final tengo todas las clases por la tarde, entonces es algo que se lleva bien y bueno, pues a la hora de estudiar también sacas tiempo de donde puedes y para intentar sacarlo. Y entonces, ¿tú crees, aparte de que obviamente estás centrado en el fútbol y los estudios, entiendes las personas que pueden dejar de estudiar por centrarse en el fútbol, o para ti siempre es lo primero estudiar y después el deporte? No, yo sí que entiendo que haya gente que pueda jugársela a centrarse solo en el fútbol, que hay muchos casos que yo conozco que les ha podido salir bien, pero yo desde mi punto de vista creo que estudiar es algo fundamental, ya que lo que os he dicho antes, el fútbol nunca sabes lo que va a pasar, puedes romperte la rodilla y quedarte sin equipo, cualquier cosa, y luego además que la carrera futbolística pues es corta, o sea, quiero decir, después del fútbol, ¿qué haces? Si no tienes estudios, ¿qué haces? Claro. Es importante. Y yendo un poco por ahí, tú este año has tenido hace unos meses una lesión en la clavícula. Sí. Tú ya has dado el paso al Promesas, estabas dándole y justo, clac, te lesionas. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo te ayuda el club? ¿Cómo fue ese proceso de recuperación? Bueno, es un momento duro. Yo personalmente nunca me había lesionado de tanta gravedad, pero yo creo que lo he llevado con naturalidad. Siempre creo que he sido una persona muy positiva. También mi entorno ha sabido ayudarme, tanto mi familia, mis amigos, el club. Y yo creo que eso me ha ayudado a llevarlo bien y bueno, a día de hoy ya ultimando esa recuperación. Eso es. ¿Y mentalmente cómo se lleva eso? Porque imagino que para ti estabas en tu mejor momento. Anímicamente, ¿cómo llevas a un niño de 19 años esa lesión? Pues a ver, los primeros días sí que es algo duro porque piensas, ¿y si no me hubiera hecho esto? ¿Y si lo otro? Pero al final lo que importa es decir, lo que ha pasado ya ha pasado, ahora mentalidad positiva, recuperarse, hacer lo que uno puede hacer, lo que está en su mano y eso, a recuperarse y con positividad. O sea, el apoyo del club ante una lesión así como es. Bueno, sí que es verdad que mucha gente, sobre todo tanto compañeros, cuerpo técnico y en este caso con una lesión, cuerpo médico, se involucra mucho en la recuperación, tanto médicos como fisioterapeutas, que al final son los que puede ser que no se les vea tanto esa labor, están todos los días contigo ayudándote y preocupándose por ti para que puedas volver lo antes posible al campo. ¿Y dirías que lo más duro de pasar una lesión es más lo mental que en sí la lesión? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el aspecto mental es lo más importante porque yo personalmente creo que es algo que puede definir a alguien que va a ser futbolista y a alguien que no va a ser futbolista. Encima, justo en el puesto de portero, la mentalidad es algo muy importante y por eso creo que he sabido llevarlo bien y eso es algo yo creo que fundamental. La competencia en el puesto de portero, como tú dices, es muy importante. Es tan importante que una lesión puede hacer que el portero suplente, por ejemplo, el caso de Casillas debuta en una final de la Champions por la lesión de César. En esa posición en la que es difícil que haya cambios, ¿cómo entrena uno, cómo piensa uno con tu compañero que te puede quitar el puesto o que te está quitando el puesto? Yo creo que el puesto de portero es el puesto en el que más preparado tienes que estar para cualquier situación. O sea, en el día a día tienes que entrenar al máximo porque el fútbol es así, nunca sabes cuándo te va a dar la oportunidad en este caso, como decías, Casillas, por ejemplo, de debutar. Cualquier cosa de esas, hay que estar siempre preparado. Claro. ¿Y tú ahora mismo estás preparado para ese puesto, para ese salto? ¿Tú crees que sí, no? Yo creo que sí, yo entreno día a día al 100%, dando lo mejor de mí y es para eso, para lo que entreno, para que llegue esa oportunidad y aprovecharla. Y tú siendo portero, ¿cómo has conseguido llevar esa presión, que no pueda contigo? Yo creo que tampoco ha habido ningún momento en el que la presión haya podido conmigo. O sea, sí que es verdad que hay momentos mejores, otros momentos más difíciles, pero al final sí, lo que os decía antes, si te rodeas de los tuyos, de familia, amigos y también del club, yo creo que esa situación de la presión, pues al final se va disipando un poco.
Esa presión que luego puede dar lugar a la oportunidad. Oportunidad que tú has visto compañeros tuyos que han tenido, por ejemplo, el caso más famoso aquí en Valladolid es Iván Fresneda, que este año está en el Sporting de Lisboa, que el año pasado, como tú, era juvenil. Cuéntanos un poco cómo era tu relación, verle entrenar. ¿Cómo era, Iván? Bueno, pues de Fres solo tengo buenas palabras hacia él. Yo le conocí cuando éramos juveniles de segundo año, jugamos juntos en el Juvenil B ese año. Y nada, un chaval majísimo, responsable en cuanto a estudios también, en el campo, que os voy a decir. Y bueno, también pues eso, coincidí con él en clase muy bien, un chaval majísimo y pues bueno, ya se ve que con un potencial tremendo. ¿Sigues manteniendo contacto con él? Sí, mucho. ¿Y sí. qué tal? Muy bien, muy orgulloso de él, de lo que está consiguiendo, que al final él ya ha llegado ahí, es futbolista profesional, él vive ya de ello y bueno, pues muy orgulloso de él. También aquí en la universidad tenemos a David Torres y a Gabriel, que tienen edades parecidas que tú. ¿Cómo es la relación que tienes con ellos? ¿Algún consejo que te hayan dado? Sí, con David y con Gary también muy bien, muy buenos compañeros. Con Gary sí que he coincidido más, pero con David también tengo muy buena relación. Y bueno, tampoco me han dado ningún consejo así muy definido, pero me imagino que me dirían que trabajar y aprovechar la oportunidad, lo que os decía. Estamos hablando mucho ahora de otras personas, pero centrémonos un poco en ti. Tú que también ya has tenido varios entrenamientos con el primer equipo desde hace ya alguna temporada. Cuéntanos, ¿es tan real la diferencia entre un primera o segunda división con un filial, con un primera ref, segunda ref? Sí, o sea, ahí, como dices, he tenido la suerte de entrenar varias veces con ellos. Y sí que es verdad que el ritmo en primera división es brutal de los entrenamientos. O sea, no puedes desconectar ni un minuto porque te comen. O sea, es brutal, más de lo que la gente se piensa. Estamos con Fer Pérez, aquí en el Rincón de Ro. Estamos de vuelta en el Rincón de Ro. Ahora, antes de continuar, tenemos un pequeño juego preparado contigo. ¿Quieres explicárselo tú, Raúl? Sí. Tenemos 3 sonidos que te vamos a poner de 3 partidos y tú nos tienes que contar un poco qué sentiste. Vale. La gente retirándose y muchas lágrimas en Valladolid por el descenso del Real Valladolid. Los aficionados lo tenía en su mano el Valladolid, dependía de sí mismo, pero ha sido incapaz no ya de marcar, sino casi de generar peligro durante todo el partido. Este es el descenso, para quien no lo sepa, de esta temporada pasada del Pucela. Cuéntanos un poco qué sentiste, dónde estabas, cómo lo viviste. Bueno, pues a ver, lo primero, acabas de abrir una herida que estaba ya casi cerrada, pero no, pues bueno, pues a nivel de clubes yo creo que lo peor que le puede pasar a un club es el descenso a segunda división o ya sea a otra división. Y bueno, pues yo estaba en el campo, yo soy abonado desde que soy pequeño y no, mucha tristeza. Al final estaba en la mano del equipo el salvarse y no se consiguió, pero bueno, lo que te digo, triste y bueno, esperemos que este año se pueda dar la vuelta a la situación y volver a Primera División. ¿Y como aficionado, ha sido el momento más duro? Sí, de los descensos yo creo que ha sido el más duro de todos, sí. Es que teníamos un equipazo, Sí. el equipo que Brutal. teníamos era para salvarse. Mucho, para salvarse y bien. De hecho, ahora ves los futbolistas, muchos de ellos están en primera división. Sí, los internacionales muchos. Internacionales, era una barbaridad. Jugadores como Gonzalo Plata, que le querían equipos de Inglaterra, que ahora está en Arabia Saudí, pero un equipazo para salvarse. Sí. Vamos, si quieres, con el siguiente. Sí, vamos con el segundo. Va. Entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, la pide Iniesta, el rechace para Ses para Iniesta, no hay fuera de juego, vamos Iniesta. ¡Gol! ¡Gol! ¿Cómo está Fabregas? ¡Gol! El dios del fútbol. Bueno, ese es el gol de Iniesta del Mundial, el famoso gol de Iniesta. Cuéntanos, ¿dónde estabas tú ahí, Fer? ¿Te acuerdas? Mira, os voy a ser sinceros, no me acuerdo de nada del partido, no me acuerdo de nada. Yo me acuerdo que estaba en Málaga, en verano allí,
pero os juro que es que no me acuerdo de nada. No me acuerdo. Claro, tenía 6 años, ¿no? 6 años tenía, no me acuerdo para nada. No me acuerdo. Ostras, qué mal eso, Sí. Yo Buah, me- si pudiera, pagaría por poder, o sea, por tener conciencia de ese momento. Es que fue un momento único en la historia del fútbol. Sí, a mí se me siguen poniendo los pelos de punta, de verdad. Sí, Yo sí, creo sí. que me sale la ración de memoria incluso. Es una burrada. Yo, mira, me acuerdo que estaba en casa de un amigo y me tiré desnudo a la piscina. Yo tenía 9 años y me tiré Qué bueno. desnudo. Sí, es una burrada. Vamos con el último, El ¿no? último, eso es. Con el tercero. O sea que va a haber que esperar desde que acabe esto un gol del Alcorcón. Gol del Alcorcón. Gol en Santo Domingo. Estalla Zorrilla. Los jugadores del Valladolid. Gol del Alcorcón, los quiero como a mi familia. ¡Ay, mi madre, Alcorconazo! La gente se vuelve loca. Los jugadores de rodillas en el campo, no acaba el partido. Y este, para quien no lo sepa, es el gol del Alcorcón que dio el ascenso al Valladolid en 2022. ¿Cómo lo viviste? ¿Fue para ti el mejor ascenso del Pucela? Bueno, la verdad es que se me ponen los pelos de punta al escuchar esta narración del gol del Alcorcón. Y yo creo que sí, sin duda, también he vivido más ascensos del Valladolid, pero yo creo que este fue especial porque, bueno, al inicio de la última jornada, el Valladolid no estaba en la zona de ascenso directo y dependíamos de eso, de otros resultados, como el del Alcorcón. Y pues sí, es una felicidad tremenda ese partido, eso, el hecho de depender de otro partido, que aunque el Pucela ganara ese partido contra el Huesca, pues hace todavía más especial ese ascenso. Es que son de esas cosas que al Valladolid no le pasa. Ese golpe de Sí, suerte sí, que siempre totalmente. hablamos que no Sí, tenemos, sí. ese día, ostras, yo me acuerdo en el campo, todo el mundo, ¡gol! Sí, y yo, sí. ¿de quién? ¿De quién? Sí, muy bueno. Una burrada. Bueno, y ya para ir despidiendo, unas últimas preguntas rápidas. Cuéntanos, Fer, tú ahora tienes 19 años, estás estudiando en el Promesas. En un plazo de aquí a 5 años, ¿cómo te ves? ¿Cómo ves a Fer Pérez? Pues bueno, espero que el fútbol siga yendo como está yendo hasta ahora o incluso mejor, espero. Con la carrera de fisioterapia espero que también. Y pues eso os puedo decir principalmente. Espero que yo creo que voy en una buena línea. No estancarme, seguir creciendo como futbolista y como persona y también académicamente. Eso es. Pues hasta aquí ha durado nuestra charla con Fer. Un auténtico fenómeno tanto dentro como fuera del campo. Desde aquí, muchas gracias lo primero. A vosotros. Mucha suerte en todos los aspectos y esperamos verte pronto. Muchas gracias, chicos. Placer. Igualmente.